No deberías estar aquí. Una nueva casa significa nuevos vecinos, un nuevo jardín, nuevos amigos, una nueva escuela, una nueva casa. Para un niño de 9 años, significa una nueva aventura. Bueno, al menos hasta que uno se haya acomodado. Mis padres y yo decidimos mudarnos debido a algunos asuntos contenciosos que habían surgido en nuestra ciudad anterior. Más precisamente, había comenzado a pelear con los otros niños. Cada vez que me enviaban a detención, mis padres me llamaban y les daba una excusa falsa de por qué había comenzado en primer lugar. Cada vez era como representar una escena de un guión. Cada línea se repetía en el momento justo y cada vez me castigarían en consecuencia. Debo admitir que en ese momento no tenía ninguna razón real para mi comportamiento, al menos nada más allá de actuar para llamar la atención. En ese entonces, yo era simplemente un niño que anhelaba más atención de mis padres. Con exceso de trabajo, no sabía nada mejor. Desafortunadamente para mí, el médico al que me llevaron mis padres creía que tenía una respuesta a mi comportamiento. TDAH, o más conocido como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. O eso explicó el hombre. Luego me recetaron pastillas que tenía que tomar todas las mañanas antes de ir a la escuela. Dejé de pelear y a menudo dormía durante las clases, pero mis padres estaban agradecidos de que hicieran que cuidarme fuera menos difícil. Sin embargo, ya había desarrollado una reputación indeleble con los otros padres y por lo tanto estaba prohibido en la casa de todos. En otras palabras, ya no tenía amigos. No creo que esta razón en particular estuviera detrás de la decisión de mis padres de mudarse, pero fue mi mejor suposición en ese momento. Mis padres eran trabajadores de clase media y por lo tanto eran poco abundantes a la hora de elegir la casa. Estaba ubicada en el campo con un césped bastante exuberante, casi endémico del jardín. La casa en sí fue asignada en el centro de esta pradera a Esmeralda. Claramente necesitaba trabajo de jardinería, pero para mí era una jungla de oportunidades. Recuerdo pasar el primer día cazando insectos y lagartijas, así como cualquier otra criatura que notara durante mi exploración superficial del jardín cubierto de maleza. La casa en sí era pintoresca y no tenía sótano ni plantas superiores. Al menos esperaba tener un ático, pero me desanimé cuando me di cuenta de que no era más que una pequeña e insípida morada. Nuestras camas tardaron unos días en llegar, así que hasta entonces dormí en la habitación de mis padres. Debo admitir que extraño esas noches inocuas. Eran los únicos tranquilos que tenía en ese entonces. No fue hasta unas pocas noches después de que llegó mi cama que noté los sonidos erráticos. Comenzaron en silencio al principio y pude ignorar este enigma por el momento. Lo imaginé como una criatura que vivía dentro de las paredes. Tal vez un lagarto o una ardilla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se volviera difíciles de ignorar. Los sonidos se convirtieron en golpes y en ocasiones podía jurar que escuché a alguien murmurando, sin ninguna razón para creer que este enigma fuera malévolo. Continué ignorándolos hasta los pasos. En este punto, mi habitación aún estaba vacía, más allá de la cama individual, cuya cabecera estaba apoyada contra la pared. La fuente de los pasos parecía originarse en la pared opuesta a mí. Recuerdo acurrucarme en mi cama, sin saber cómo debería manejar este embrollo. Los pasos se estaban acercando y parecían estar dirigidos hacia mí, pero ningún otro ser se reveló con el culpable. El pensamiento de esta entidad invisible, de alguna manera, apoderándose de mí, fue suficiente para encontrar mi voz. El sonido cesó tan pronto como mis padres interrumpieron en la habitación. Expliqué rápidamente los ruidos y estaba a punto
de mencionar los pasos antes de que me interrumpieran. Le echaron la culpa a mi lujosa imaginación. Dijo que todo estaba en mi cabeza, y lo repitió para adormecerme y tener una sensación de seguridad. Cuando era niño, me tomaba muy en serio sus palabras y dejaba que sus explicaciones me envolvieran en un manto de ignorancia. No volví a escuchar los sonidos esa noche, ni durante las siguientes noches, y el primer día de clases lo atribuí a un mal sueño. Rápidamente tomé mis píldoras de la mañana y me dirigí a la parada del autobús. En la esquina al final del camino me encontré con mi primer amigo, Tommy. Fue genial y me dio la bienvenida al vecindario. Nos sentamos uno al lado del otro en el autobús y me presentó a algunos otros niños. En general, fue un gran primer día. Una vez que me dejaron, le pregunté dónde vivía en caso de que pudiéramos jugar el fin de semana. Señaló el camino a la derecha de donde estaba mi nueva casa. Su casa estaba al menos a 1 milla de distancia de la mía. La vista bloqueaba por las parcelas dispersas de árboles que salpicaban los pastos y los valles. Probablemente debería explicar que el vecindario no era muy unido. Cada casa estaba más o menos a 1 milla de distancia, y oscurecida por granjas, árboles y pastos. Su casa particularmente también estaba oculta por una pared de parches boscosos. Nos despedimos y mencioné a mi amigo implícito a mis padres, que aprobaron mi nueva vida social. Esa noche no sentí ninguno de mis miedos tontos de antes. Eso no duró mucho. Los sonidos comenzaron de nuevo, esta vez más prominentes. Los murmullos, aunque indescifrables, eran más fuertes. Se quedaron en silencio una vez que comenzaron los golpes. Al principio tenía un ritmo que poco a poco se convertía en una psicofonía de ruido sordo. Eventualmente, los pasos comenzaron de nuevo, una vez más dirigidos hacia mí. Las alegrías del día se escurrieron de mi mente consciente. Cuando el miedo me invadió, traté de recordar de qué me convencieron mis padres. Que todo esto era simplemente parte de mi vivida imaginación. Sin embargo, eso no funcionó por mucho tiempo. Cuando un grito espeluznante atravesó la oscuridad, yo a su vez grité, llamando una vez más a mis padres. Se hizo el silencio. Era como si la presencia de mis padres fuera suficiente para asustar lo que sea que fuera. Fui explícito esta vez, contando cada sonido que escuché desde la primera noche. Sin embargo, mis insufribles padres se negaron a escuchar. Una vez más, trataron de enfriar las mentiras de la ignorancia. Ignoraron mis súplicas. Nuestra conversación se volvió tumultuosa. Eventualmente amenazaron con castigarme y me dejaron solo en la oscuridad de mi habitación. Fue en ese momento que tuve una epifanía. Mis padres no pudieron ayudarme. No me ayudarían. Al día siguiente en la escuela le confié a mi nuevo amigo. Originalmente no planeé entrar en detalles estrictos, y comencé con una vaga descripción de los sonidos, terminando mi explicación con un «pero sabes que podría ser una ardilla o algo que viviera en las paredes». Nos acabamos de mudar después de todo. Esperaba que se burlara de mí, posiblemente de acuerdo con la teoría animal. En cambio, parecía serio. «Eso es exactamente de lo que estaba hablando el último niño», Tom murmuró. «¿Quién?», pregunté, emocionado por una posible explicación, pero temeroso de lo que pudiera decir. Tom me miró con lo que parecía miedo en sus ojos. «Escuché sobre un niño que solía vivir en esa casa hace años. Desapareció y sus padres terminaron mudándose con su hermana. Hasta entonces, todos decían que se quejaba de 2 pasos en su habitación». «¿Solo en su habitación?», pregunté. Según mi hermana, su habitación era la del lado opuesto de la casa a la sala de estar. Dijo que había estado allí antes, cuando el condado lo estaba renovando. Se me heló la sangre. Estaba hablando de mi habitación. Tenía miedo, pero continué interrogándolo durante el resto de la hora del almuerzo. Cuando llegué a mi casa, había llegado una revelación. Una familia de 4 habían vivido en la casa antes de su uso. Su hijo solía tener la misma habitación que la mía, y se quejaba de los pasos todas las noches,
antes de desaparecer. Antes de eso, la gente del pueblo especulaba que la casa estaba encantada por los primeros dueños que habían sido brutalmente asesinados en esa habitación una noche. Naturalmente, le pregunté a mis padres, pero simplemente se encogieron de hombros y se negaron a investigar el asunto. Fue frustrante, pero comprensible. Ni siquiera se molestaron en ver la televisión, ni mucho menos en los rumores locales. Algunas noches después de eso, los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez parecían bastante irascibles. Estaba asustado, pero mientras yacía en mi cama, preparado para los pasos que esperaba, resolví no incluir a mis padres. Tal como esperaba, los pasos comenzaron. Cuando llegaron a mi cama una vez más, me preparé para alguna fuerza desconocida. En cambio, escuché otro grito. Esta fue tan espeluznante como la primera vez, pero con un tono más alto y gutural. Me tapé los oídos para bloquearlo, pero sirvió de poco. Entonces, de repente se detuvo, como si se hubiera interrumpido. Escuché atentamente en busca de más sonidos, pero no hubo ninguno durante el resto de la noche. Después de esa experiencia llegué a aprender que esta cosa no podía causar daño. Más bien, solo estaba allí para asustarme. Después de un mes me volví inmune a los sonidos. Conseguí un ventilador para ahogar a los más silenciosos, y ya no me encerraría en mi cama con los gritos. Como era de esperar, mis padres nunca escucharon nada de eso. Otro mes, y había desarrollado un vínculo con Tom. Él y yo explorábamos los campos, intercambiábamos historias de miedo y hacíamos teorías sobre lo que el fantasma quería de mí. Parecía intrigado por lo sobrenatural, y me mostró lo que llamó el camino fantasma. En el borde de un pasto cercano, según él, se alejaría por sí solo en noches aleatorias y reaparecía con sangre en sus asientos. Nada de esto fue probado, aunque hablamos de algún día acampar en el pasto para espiarlo y ver si se movía. Nunca lo hicimos. Pasaron los meses. Los sonidos y los pasos gradualmente comenzaron a disminuir frecuentemente. Originalmente los escuchaba de 3 o 5 veces por semana, pero ahora solo ocurría en intervalos aleatorios. No es que me quejara, sin embargo, nunca dejé que Tom pasara la noche. Solo fui a su casa. Mis padres nunca cuestionaron esto. Después de un año, los sonidos cesaron por completo y mis padres finalmente habían ahorrado suficiente dinero para poder optar por comprar una casa nueva. No hace falta decir que me sentí aliviado. Terminamos mudándonos a otro extremo de la ciudad. Tendría que asegurarme de que los padres de Tom me llevaran para poder visitarlo fuera de la escuela de ahora en adelante, pero estaba bien para mí. Han pasado los años y casi me olvido de esa habitación. Tom y yo seguimos en contacto. Actualmente ambos estamos asistiendo a la misma escuela secundaria y de vez en cuando volvemos a temas de lo sobrenatural. Planteo tener mi propio apartamento una vez que sea lo suficiente mayor, y me interesan los autos, la televisión y las chicas. Quizás se pregunten por qué me he molestado en contar algo de esto. Bueno, hay una razón. Hace aproximadamente un mes, la casa estaba siendo preparada para otra renovación. Nos mudamos hace años y mis padres todavía no se molestaban en ver las noticias. Lo que aprendí fue perturbador. Nuestra antigua casa ha sido cerrada al público y actualmente está bajo investigación. Parecía que mientras los renovadores intentaban sacar un animal supuestamente muerto debajo de la casa, se habían topado con un sótano que había sido bloqueado por una tabla disfrazada como parte de la pared exterior. Esta bodega era pequeña, pero lo suficiente profunda como para estar de pie. En el interior encontraron cuchillos de carnicero, hachas, mordazas y gran cantidad de sangre. Luego de una mayor investigación, descubrí que en la época en que vivía en esa casa había una gran cantidad de niños desaparecidos. De los condados cercanos, los informes de los niños desaparecidos se remontan antes de que yo me mudara e incluían a un niño de la misma edad que una vez vivió allí. Naturalmente, quise profundizar en esto y le pregunté a Tom qué había aprendido.
Aparte del hecho que el camino fantasma ha estado desaparecido desde que cesaron los sonidos en esa habitación, aprendí algo aún más aterrador. El pequeño sótano estaba ubicado justo debajo de mi habitación. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.